Listo, ya está grabando. Ajá. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Va, chido. Bueno, entonces, como les decía, mi plática más que nada va a ser, primero, ir muy ingenuamente a resolver un problema de operadores y ver que llegamos a algo muy raro y ya después les voy a explicar por qué llegamos a eso raro, ¿no? O sea, por qué utilizar, pues, herramientas muy básicas sin saber en realidad qué está pasando, pues te pueden llegar a cosas, pues raras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar mecánica cuántica, pues te hablan de operadores, los operadores son lineales y empiezas a utilizar mucha herramienta de ella. O sea, como sabemos, pues la física está muy de la mano con las matemáticas. Y bueno, si quieres, o sea, yo creo que si quieres entender muy bien la física, no puedes dejar de lado lo que ya sabes bueno, no puedes dejar de lado las matemáticas, ¿no? Y bueno, a mí cuando, les repito, cuando empecé a estudiar mecánica cuántica, pues yo veía o sea, que nada más necesitabas álgebra lineal y ya con eso, ¿no? Pero bueno, estudiando un poco, encontré ahí un contraejemplo bueno, sí, un contraejemplo que me pareció bastante interesante y es el que se les voy a presentar, ¿no? Entonces, pues vamos a considerar el operador A, que está dado por esta expresión que tenemos aquí, y bueno, con X, el operador de posición clásico, y el operador de momento también, que somos toda la vida en mecánica cuántica. Y bueno, para seguir, quiero recordarles que es un operador hermitiano. Entonces, si tenemos un espacio vectorial con producto interior y un operador que va de un subconjunto del espacio al espacio, que cumple esta propiedad como de simetría para todos los elementos en el conjunto, pues es un operador hermitiano, ¿no? Normalmente en mecánica cuántica no solo trabajamos con espacios vectoriales, con producto interior, sino nos aseguramos que tenga un poco más de estructura, y es cuando trabajamos con los espacios de Hilbert, ¿no? Y bueno, un teorema importante de los operadores hermitianos es que los valores propios de un operador hermitiano son reales. Esta es una pequeña prueba que es muy sencilla. Más que nada utilizas propiedades del producto interior y bueno, pues llegas a que los valores propios tienen que ser reales. Y pues es algo de esperarse, ¿no? Porque pensemos que en algunos casos eh, el hamiltoniano, cuando cumple que es hermitiano, lo aplicas en un sistema, pues te va a arrojar la energía y pues que te arroje energías negativas, digo, perdón, imaginarias, pues está muy raro, ¿no? Y lo mismo pasa con los otros operadores, como la posición y el momento, ¿no? O sea, tú esperarías que todo lo que mide sea un número real. Y bueno, eh, con la definición que acabo de ponerles del operador A, resulta ser hermitiano. La prueba es un poquito larga y son muchas cuentas engorrosas, así que preferí no ponerla. Pero bueno, eh, consideramos una partícula sin spin y que está descrita por esta función de onda normalizada. Eh, esta, esta función de onda tiene esta forma y bueno, está bien definida. Donde podría haber un problema es en el cero, pero bueno, aquí yo le puse que es cero. Y bueno, es suavecita y bien bonita la función, ¿no? Entonces, vamos a calcular AF para encontrar los valores propios. Y bueno, aquí hacemos F aquí con un producto con otra función, nada más para abreviar un poquito de cuentas. Y por propiedades justo de la linealidad de los operadores, pues abro los operadores como en cada uno de los, bueno, abro la suma, ¿no? Y bueno, aquí estoy trabajando para puras X positivas. Y bueno, calculamos cada uno de los sumandos. También son cuentas, nada más es multiplicar por X cúbica y derivar. Y pues aquí nada más es multiplicar por X cúbica y derivar también, ¿no? Y llegamos a estas expresiones. Si las sumamos, este término se va con y pues nos queda de nuevo ¿no? O sea, es algo que esperábamos, porque pues, ese es el chiste, ¿no? Que encontremos F de nuevo. Y bueno,
Pero tenemos algo muy raro, ¿no? O sea, llegamos a que si aplicamos el operador F, el operador a F, tenemos aquí que nos sale un valor propio imaginario. Y pues, yo les acabo de enseñar el teorema que les dice que no pueden ser imaginarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Qué es el problema? ¿Qué está mal? El teorema está mal, la cuántica no funciona y estamos estudiando lo puro baboso, o qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues, para contarles qué está pasando, pues es el problema que yo siempre he creído que hay, es que cuando estamos en cosas finitas, espacios finitos o cosas finitas, todo se comporta muy bien, es muy bonito, así tú puedes trabajar sin problemas. Pero ya cuando se mete el infinito es cuando empieza a haber problemas. Aquí es donde entra el análisis funcional. Uno de mis profes dice que el análisis funcional es el álgebra lineal, pero en espacios de dimensión infinita. Entonces, bueno, les pongo aquí una pequeña definición, que es un operador acotado. Y bueno, si tenemos dos espacios de Hilbert, un operador lineal, L que va de X a Y, es acotado, si solo si existe una cota, ¿no? Y pues aquí definimos esta norma, que es el supremo de la bola unitaria. Y bueno, en espacios de dimensión finita, todos los operadores lineales entre X y Y son acotados. Pero para espacios de dimensión infinita, esto no siempre se cumple. Y bueno, resulta ser que muchos de los resultados que tenemos en lineal se pueden heredar análisis funcional siempre y cuando los operadores con los que estemos trabajando sean acotados. Los operadores acotados en general se comportan muy bien, pero resulta ser que por azares del destino, los operadores que utilizamos en cuántica no son acotados. Y bueno, aquí les voy a hacer una pequeña prueba, así sencillita, sin nada de formalidad, de por qué el operador momento no está acotado, ¿no? Entonces, consideramos este operador, que es la derivada total, con respecto a f, con L2, el dominio del operador. Si no saben qué es L2, es el conjunto, bueno, es un espacio de Hilbert, de donde viven todas las funciones que son de cuadrado integrable. Y de hecho, pues es el espacio en el que viven la mayoría de las funciones con las que trabajamos en cuántica. Y no de esperarse porque, como dije, es un espacio de Hilbert, entonces está completo, tiene producto interior y además tiene una norma inducida por el producto interior. Entonces, es como un espacio con mucha estructura, donde podemos trabajar con mucha soltura y pues, se comporta muy bien cuando operamos con él, ¿no? Entonces, tomamos esa sucesión de funciones, f k de x, que están definidas así con la exponencial, y con k en los naturales. Tienen bueno, esa es, la verde es para k igual a 1, para igual a k2, aquí 5 y k10. Entonces, pues se ve que conforme k va creciendo, pues siguen siendo de cuadrado integrable, ¿no? O sea, no se disparan y tienden a cero por los dos lados. Entonces, bueno, calculando la norma de la operadora, llegamos bueno, es el supremo, lo aplicamos, derivamos. Acuérdense que las FK son las exponenciales. Y bueno, llegamos a menos K, F de K, y resulta que la norma es K. Entonces, conforme K va creciendo, pues evidentemente no la puedes acotar, ¿no? Entonces, por lo que, o sea, llegamos a que A no es acotado y por ende P tampoco, porque por cómo definimos A aquí, bueno, no es difícil ver que es proporcional al operador momento, ¿no? Entonces, el operador momento, que es un operador como bastante sencillo y de los primeros que te introducen en mecánica cuántica, pues resulta ser no acotado. Y lo mismo pasa para el operador posición, pero aquí les voy a enseñar que el operador posición a veces ni siquiera está bien definido en todo el dominio de L2. Entonces, si consideramos esa función que sea proporcional a 1 sobre x, para x muy mayores que 1, entonces, si aplicamos el operador a la función, pues nada más es x por 1 sobre x, que eso es 1. Y si integramos 1 sobre todo el espacio, pues evidentemente
pues no es finito, ¿no? Entonces tampoco está en L2. Entonces, cuando aplicamos el operador a una función, pues no está en L2, ¿no? Entonces, como que los operadores acotados tienen bastantes problemas, ¿no? Y bueno, ahora les voy a explicar más o menos por qué el teorema que les mostré sí se vale, pero hay que tener cuidado cómo manejamos los operadores, cómo manejamos qué es hermitiano y bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, un operador O que está definido desde... ¿Es ¿Sí? esto solo un resultado del punto de que el grupo de Poincaré no es un grupo compacto? Y ya una forma de decir que, ¿es esto solo una forma de decir que el grupo de Poincaré no es un grupo compacto? El, no sé, bueno, la verdad no sé de lo que me estás hablando, Fiji. Bueno, si pienso, por ejemplo, en momento angular, Ajá, angular momentum, ahí el operador angular momentum es ok, el espectro es bounded and everything works, but the point is that angular momentum is just a sphere, the SOD group, just a ujú, sphere. But SO1, D, una de las direcciones es not compact, which is momentum. ajá. So what you're saying is, since momentum is not compact, the operator associated with it is not compact. Sí, sí, sí. Justamente, o sea, lo que quiero mostrarles es que en realidad el teorema que les mostré sí es cierto, pero bajo ciertas condiciones y más que nada es tener cuidado con el lenguaje que estamos utilizando. Y sí, o sea, cuando tú te agarras un operador, este, como dices, que está definido en un compacto, pues ya las cosas se comportan mucho mejor. Porque de hecho, bueno, a mí como analogía, cuando trabajas con compactos es como si tuvieras, que es lo más cercano que tenemos como un espacio de dimensión finita, ¿no? Los compactos se comportan muy bien también. Entonces, como que mucho de lo más cercano, como digo, de un espacio de dimensión finita es un espacio compacto. Entonces, bueno, entonces ahorita seguimos y bueno. Entonces, un operador O que va de el dominio de O que está en un Hilbert a otro Hilbert, es hermitiano simétrico si cumple la misma propiedad que les había dicho antes, ¿no? Y bueno, aquí les voy a hablar de un teorema súper importante y que me parece muy, muy padre, que es el teorema de Riesz-Frechet. Te dice que si tienes un espacio de Hilbert y su dual, todo operador que vive en el dual, existe una función en el Hilbert que tiene, o sea, que, tal que lo puedes expresar de manera única, ¿no? Entonces, lo puedes expresar de manera única y además lo puedes expresar con el producto interior inducido por el Hilbert, bueno, el producto interior que está en la estructura del Hilbert. Uh-huh. Y bueno, aquí también les hablo de operadores autoadjuntos y bueno, dado un operador, su operador autoadjunto tiene por dominio que es que para cualquier W que te agarres en el Hilbert, cuando el mapeo que te lo regresa, pues es continua, ¿no? Y ajá, para cuando tú te agarras un W que está en el dominio del adjunto, el mapeo puede ser extendido a todo H por otro teorema y el teorema de Riesz-Frechet te asegura que ese elemento que te agarras tiene una representación con el producto interior y además pues es muy una representación bonita como la que les pongo aquí, ¿no? O sea, de que el operador eh, adjunto te regresa eh, pues al espacio, al Hilbert original, ¿no? Y bueno, decimos que un operador es adjunto cuando pues, el adjunto coincide con el normal, ¿no? Y por ende los dominios también coinciden. Y aquí hay un teorema bastante poderoso también, el teorema de Hellinger-Topliss, y dice que todo operador hermitiano definido en todo el espacio es autoadjunto o equivalentemente todo operador adjunto es acotado. Entonces aquí hay un problema, ¿no? O sea, yo les demostré que los operadores de momento y posición
no son acotados. Entonces no pueden ser autoadjuntos. Entonces, el teorema que yo les mostré anteriormente no es que esté mal ni nada, ¿no? Lo que en realidad pasa es que los operadores con los que trabajamos normalmente, pues no son no acotados y hay que tener cuidado en el dominio en el que estamos. Si regresamos al ejemplo, bueno, cuando calculamos cuando le aplicamos el operador, resulta que estas funciones ya no están en L2. Entonces, por separado no están en L2, pero la suma sí. Entonces, como que al hacer este ejemplo, lo que haces es un poquito de trampa porque te sales del espacio, ya no te vale lo que mostré y vuelves a entrar y dices, mira, aquí ya, entonces todo está aquí. Entonces, es como si con ese ejemplo, bueno, o sea, en realidad es un ejemplo con trampa, vaya. No es que el teorema no se valga. Entonces, ya nada más para concluir rápido, la mayoría de los teoremas de álgebra lineal se valen siempre y cuando los operadores sean acotados. Y bueno, en espacios de dimensión infinita, un operador hermitiano no es igual a un operador autoadjunto. Entonces, el ejemplo que les puse no es que esté mal la cuántica, no es que esté mal la álgebra lineal, sino que hay que tener cuidado dónde estás trabajando, hay que observar bien que justo hay que tener cuidado con el lenguaje hermitiano y autoadjunto y pues nada más, también hay que tener cuidado que no te salgas del espacio y ver bien dónde está definido. Y bueno, pues eso es todo. Y aquí está la bibliografía. Me fui un poquito rápido, pero bueno, listo. Está muy bien, Ethan. Me gustó mucho tu presentación y hablaste muy bien. Gracias. Muy Agradezco. rápido, un poco. Y bueno, ¿alguien tiene preguntas? Yo tengo una duda rápida. En el ejemplo que acabas de mencionar, ¿era la suma tal cual o era la diferencia? No, era la suma. El operador es la suma de... Bueno, esto se los enseño, pero sí, es la suma del... De X cúbica, ¿no? Ajá, sí. Entonces es la suma. Uh-huh. Bueno, la pregunta era porque si fuese la diferencia se podría como considerar estilo un álgebra, ¿no? Y justamente ahí tendrías la idea de que, pues, el producto de dos elementos del álgebra no necesariamente están, pero sí está justamente el conmutador. Pero si es la suma, igual estás tú en una álgebra graduada que tiene como signo más en vez de menos. Pero no sé, nada más me surgió esa duda. Pues en realidad, o sea, sí, es que creo que lo que comentas tiene que ver con lo de las álgebras de Clifford, ¿no? Uh-huh. Sí, justo... Con el grupo de Heisenberg, no sé si has escuchado. Digo, yo no soy un experto en ello, pero... perdón, ¿cuál es que no te escuché el último? Grupo de Heisenberg, pero sí, igual Clifford Algebras funciona. Es que, según yo, las álgebras de Clifford, además de que tienen el menos, tienen como una propiedad como, un cociente. Ajá, pero que son como cíclicas, ¿no? O sea, si tú se le aplicas a cierto grupo o sea, si aplicas el operador a ciertas funciones, te va a regresar el otro operador aplicado a la misma función. Y estas no siempre lo cumplen. Según yo, los que lo cumplen son los de momento angular. Sí, no, pero creo que, bueno, sí. Pero bueno, yo estaba hablando como si estuvieses en un espacio graduado, pero sí, no, es esa parte en ese caso.
Sí. Ah, bueno, es que no conozco esa definición de espacio graduado. Es como cuando tienes una relación de anticonmutación. No sé si tal vez en el curso de mecánica cuántica, en algún caso hicieron unos operadores B que en vez de que conmutaran, anticonmutaran. Pero si no, no importa. Nada más era una duda de si era el signo más o el signo menos. Ok. Gracias. Muchas gracias. Yo también lo pensé así, pero como en términos del álgebra, ¿no? Que puede ser que tal vez un elemento individual no pertenezca, pero el producto sí. Pero no sabía cómo formular mi pregunta. Pero gracias. Sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, como cuando lo piensas, hay veces que, por ejemplo, cuando trabajas con los polinomios, no necesitas resolverlo como adentro del conjunto, te sales y resulta que ya cuando lo sumas vuelves al espacio. Pero aquí cuando pasa eso, pues salen cosas raras. Me quedó una duda cuando Julio hizo una intervención. ¿Por qué fue la intervención? ¿Cómo surgió? Me preguntó de que si lo que estaba diciendo es que el dominio del operador no era compacto. Pero ¿qué es lo que estabas diciendo? Yo estaba... Ujú. A ver, les enseño rápido. Um, lo que estaba explicando, lo que les estaba explicando era la definición de operador hermitiano. Aquí fue cuando me preguntó. Y bueno, no le estaba platicando, bueno, estaba viendo que el dominio del operador, bueno, sí, la definición de operador hermitiano. ¿Eso era lo que te referías? ¿O qué? Vale. Ay, por cierto, voy a dejar de grabar.